del alegato de apertura es que, ya, muy bien. Entonces, en el alegato de apertura, el abogado no va a presentar como tal su teoría o los alegatos, ya haciendo esa relación de fáctico, jurídico y probatorio, sino como que qué es lo que va a lograr o qué es lo que va a buscar, qué es lo que pretende durante toda el desarrollo de la audiencia, con qué elementos probatorios. ¿Y por qué es importante entender este tema estos elementos o la finalidad del alegato de apertura? Porque uno puede entender o puede tomar como que este alegato de apertura va a referir solo a hechos y tal vez a medios probatorios, como por ejemplo yo voy a probar que mi defendido no estuvo en la escena del crimen con el testimonio de tal persona. Sin embargo, en este alegato inicial debe existir también una coherencia de, por ejemplo, si yo soy abogado si yo soy, no necesito que se silencie, si yo soy abogado de la defensa, por el contrario, yo lo que voy a tener que demostrar o que voy a exponer en el alegato de apertura es los elementos que me voy a dar de baja de cómo se constituye el delito. Entonces, para el delito tenemos estos 5 elementos de dolo, probabilidad, tipicidad, legalidad. Yo tengo que identificar qué elemento voy a demostrar que no se cumple en el presente caso y con qué medio de prueba yo voy a demostrar eso. Entonces, no se queda solo en lo fáctico, es un tema a lo jurídico y a lo probatorio, sin distinguir como en la parte fáctica esto, en la parte jurídica, sino en ese argumento va como vinculando todos los elementos. Y aquí hay un tema importante, el exponer cómo yo voy a usar la prueba y específicamente los peritajes, porque algo que pasa, por ejemplo, con las sentencias a nivel nacional aquí en Ecuador es que se pueden presentar buenos peritajes, se pueden tener buenas intervenciones de los peritos, sin embargo, en la sentencia, en la parte de la motivación, la mayoría de jueces no utilizan los peritajes o no se sustentan, no se apoyan de ellos en la medida en la que digamos, no que este sea el elemento principal para llegar a su decisión, pero si es que es una pericia que aporta información sustancial para llegar a su convencimiento, debería eso exponerse, debería contar o eso debería evidenciarse en la sentencia. Sin embargo, algo que no ocurre es este apoyo sustancial en el peritaje, tomando en cuenta que esa es una prueba directa eh, y no indiciaria. ¿No? Entonces, el tema de y ya les voy a explicar ahí, digamos, las características de la prueba, pero debe apoyarse ahí tanto el abogado como el juez, algo que no vemos. ¿Y por qué también debe apoyarse ahí el abogado? Porque si yo solicité un peritaje o existe un peritaje solicitado por la otra parte, yo debo demostrar y debo identificarle al juez que tengo los elementos suficientes para que esos elementos fácticos no encajan en los elementos jurídicos o si logran reforzar la configuración del delito con este elemento probatorio o como un peritaje me va a ayudar a demostrar mi teoría del caso y esto se vincula con lo que se denomina teoría del delito. Porque una teoría del caso es, como yo les decía, toda esta planificación de cómo voy a llevar todo mi caso, entendiendo que el caso no es solo la puesta en escena ante el juez, sino, como les decía, toda la planificación desde que yo recibo el caso e incluso cuando uno maneja el litigio estratégico, el tema de posicionarlo en la sociedad. Mientras que la teoría del delito ya se concentra específicamente en la parte jurídica, por ejemplo, como les explicaba, la configuración del delito, que cumpla con todos los elementos. Incluso, ¿por qué este alegato de apertura debe tener relación con esta teoría del delito? Porque aquí vamos a también especificar el grado de participación, la conducta, para saber si es que el tipo de autoría, de responsabilidad que tiene la persona a la que yo estoy defendiendo. Todo esto igual debe ser valorado tanto por el juez como por todas las partes de manera integral, como les decía, pero aquí un elemento importante es la teoría del delito porque ustedes, su intervención o su informe pueden ser elementos sustanciales para darme de baja un elemento y en consecuencia de no configurarse el delito, listo, no tengo responsabilidad, se debe ratificar la inocencia de mi cliente. Como les digo, en toda esta charla voy a manejarme desde el lado de la defensa porque creo que es
creo que no solo es la parte a veces más compleja, sino que requiere un ejercicio jurídico, un ejercicio procesal penal más fuerte que cuando se está desde fiscalía o desde acusación particular. Hay algo que uno puede evidenciar, por ejemplo, en los casos de litigio en tribunales internacionales, y es que y es el ejercicio o la argumentación jurídica que manejan cada una de las partes. Por ejemplo, cuando yo soy víctima, digamos, tengamos un caso en Corte Interamericana y les voy a poner como ejemplo cuando ustedes puedan ver el video en YouTube en su tiempo libre, pueden ver la audiencia del caso Campa Campos o Quintana Coello versus Ecuador. Cómo, por ejemplo, el perito en ese caso no permitió fortalecer la argumentación del Estado y cómo los abogados de las presuntas víctimas en ese momento manejan un litigio mucho más sencillo sin tener que hacer ese vínculo con las pruebas. ¿Por qué ocurre esto? Porque, a ver, y no quiero que suene mal, pero más o menos es lo que es. Cuando uno es víctima, cuando uno está en el lado contrario, sobre todo cuando es víctima, más allá de fiscalía, porque fiscalía igual tiene que manejarse con esta teoría del delito como titular de la acción penal, cuando uno es víctima, sobre todo en tribunales internacionales, eh, uno puede demostrar como, a ver, tengo el artículo 4 de la Convención Americana que dice derecho a la vida y que nadie puede vulnerarlo de manera arbitraria. Tengo los hechos que en el Estado ecuatoriano me mataron, el Estado ecuatoriano no funcionó en ninguna de las instancias, entonces, sencillo, vulnerar mi derecho a Corte Americana a sanción del Estado ecuatoriano. Cuando uno es Estado, como yo les explicaba ayer con el caso de Aroca Palma, es justamente hacer este ejercicio de ver más allá de lo que es evidente o de lo que resulta más fácil entender. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, un informe de la Comisión de la Verdad, todos los casos de la Comisión de la Verdad. Cuando llegan a instancias internacionales, el Estado no puede refutar como tal los hechos porque pues ya lo reconocimos en una primera instancia en el informe, pero también no puede refutar porque resulta lógico si yo tengo un informe o un peritaje, es como, ok, no me voy a ir por ahí, pero tengo que irme por este otro lado e incluso los peritajes que se solicitan por parte de la defensa o por parte del Estado resulta ser mucho más complejo, el objeto suele ser más complejo porque ir, va a ser tendiente a demostrar esos elementos que procesalmente no se notan y que prácticamente es muy fácil de evidenciar. En ese último caso que tuvo el Ecuador, en el caso Tagayari Tarmenane, por ejemplo, y se los menciono porque para llegar, para ser perito en tribunales internacionales no se necesita ninguna acreditación internacional, es decir, cualquiera de ustedes fácilmente podría ser perito en cortes, por ejemplo, en la Corte Interamericana, y más cuando son funcionarios públicos, el Estado suele asistirse sobre todo de peritos del Estado para litigar en tribunales internacionales. Y en este último caso, en el caso de Tagayari Tarmenane, se apoyó de equipo de Petroecuador. Y, por ejemplo, en ese caso fuimos con peritos biólogos para explicar temas de derrame y contaminación ambiental y demás, porque evidenciar temas como pueblos indígenas en condición de vulnerabilidad, a uno le resulta fácil de ver si, ajá, pues población indígena y hay petroleras, ajá, se une a sus derechos. Pero había esa otra parte técnica, tal vez no muy jurídica, pero este otro lado que peritajes, que expertos en la materia permitirían que la línea jurídica se fortalezca. Entonces, claro, el lado de las víctimas normalmente no suelen presentar peritajes, sino más bien testigos, mientras que la defensa o el Estado suele asistirse de peritajes porque, como les digo, implica posicionarle al juez esta visión no jurídica, este lado no jurídico que termina influyendo en si va a determinar mi responsabilidad o no. Entonces, si se dan cuenta, es como ustedes como tal no tienen una carga de necesito que el Estado ecuatoriano salga libre o necesito que lo condenen. No, sino más bien es lo que les quiero dejar aquí la idea es ustedes terminan influyendo en cada una de las etapas, directa o indirectamente, quieran o no quieren. De ahí, la manera en cómo van a influir ya dependerá de la estrategia del abogado, pero en todo caso, en la parte de la
intervención preliminar, esa alegato de apertura, también tendrá que sustentarse en sus peritajes. Es decir, yo voy a demostrar, señor juez, que, como les digo, mi defendido no estuvo en la escena del crimen mediante el peritaje, no sé, tal vez esos de audio y video, por ejemplo, o que no, el arma no fue utilizada mediante alguna pericia de ADN. Entonces, sin querer, sin que ustedes quieran, ya están participando desde la etapa inicial. Bueno, como les decía, luego viene el tema de la práctica de la prueba y esta es una parte sustancial porque los hechos ya ocurridos, algo que ya ocurrió, las pruebas me van a permitir darle vida al proceso en ese momento ante el juez. Entonces, eh, si yo tengo un testigo, si yo tengo a la víctima, al procesado que van a dar su relato y tengo peritaje que desde el lado técnico o desde su rama profesional refuerce cualquiera de las dos líneas, es como revivirlo un poco el caso ante el juez en ese momento. Como les decía ayer, el juez no tiene acercamiento al caso, sino mediante los abogados, mediante cada una de las partes que intervenga y los documentos que acercar el expediente con el que se encuentra familiarizado al juez y las pruebas en donde se encuentra la pericia van a darle vida en ese momento a todo lo que el abogado, fiscalía, dijo desde una visión jurídica. ¿Y por qué es importante tomar en cuenta esto y sobre todo el tema de la práctica de la prueba? Porque es lo mismo que el caso, ¿no? Es decir, el caso no se reduce a la audiencia de juicio. Igual la práctica de la prueba no se reduce al momento de voy a llamar a tal testigo, solicito tal peritaje, vaya perito, intervenga y fin, sino responde a un trabajo previo también. Ayer, no recuerdo, si no me equivoco, es uno de los peritos de Chile que señalaba como todo este trabajo o este vínculo que debería, por ejemplo, hacer fiscalía con el perito y lo mismo ocurre, por ejemplo, con testigos y peritos. Sobre todo cuando son solicitados de parte, debe existir este vínculo con el abogado, Sí, con la parte que lo solicite. Como les decía, no para decirle, verás, tienes que decir esto y esto, y no digas esto, no, sino como para explicarle primero los enfoques bajo los cuales tiene que darlos, para explicarle qué es lo que va a implicar el desarrollo de la audiencia, en qué momento va a intervenir usted, qué es lo que tiene que hacer usted, eh, el tema de si les implica o no responsabilidad. Algo que nos pasaba mucho con los peritos en corte interamericana era eh, si es que ellos podían ser, no sé, sujetos de algún proceso, como luego de dar el peritaje aquí en sede nacional, ser sujetos de algún proceso o algo así, o como si esto iba a implicar represalias y demás. Eh, entonces, es explicarles la audiencia en general sin que esto tenga que interferir con su objetividad o que implique la falta de imparcialidad. Edicando, si me ayudas con su micrófono, por favor. Entonces, para esta práctica de la prueba también tiene que haber una preparación y no y claro, es este acercamiento que se debe tener, por ejemplo, en el caso de los testigos, explicarles el tema de cuando te realicen la pregunta no respondas de manera inmediata porque una vez que ustedes ya respondieron, ya le impiden al abogado o a fiscalía, a alguna de las partes, el poder objetar. Y lo mismo ocurre con ustedes. Si ustedes ya dijeron una palabra, nada, respondan, ya no pueden objetar. Entonces, siempre es necesario, oportuno, que luego de la pregunta se esperen unos cuantos segundos, primero para que ustedes puedan entender la pregunta, puedan formular bien la respuesta, y también para que ayer, justo como decíamos, si ustedes son peritos solicitados por una de las partes, él es el encargado de brindarles de preguntas que no tengan sentido o que logren en algún punto desacreditar su peritaje, no por falta de tecnicidad, sino por preguntas que llevaron a la confusión al juez. Entonces, también por eso, también es como ayudarle al abogado o a fiscalía, a las partes procesales también de objeten o respondo, más o menos, ¿no? Y explicarles esto también porque algo que se ve en la práctica es, ustedes cuando intervienen siempre tienen el tiempo para exponer su peritaje, ¿no?
Y aquí hay un tema importante y es que tal vez ustedes puedan exponerlo como muy técnicamente y cuando no se prepara al perito, no términos, como le digo, no en términos de decirles qué tiene que decir, sino cuando no se le explica ante qué público va a estar y en qué momento, el peritaje pierde fuerza porque ustedes me van a hablar en un término muy técnico, muy, no sé si es que son biólogos, me van a hablar en términos muy de biología que yo no voy a entender y voy a perder interés en su peritaje. Y no porque esté mal realizado o no porque no tenga relación con el caso, sino porque realmente me perdí y, ¿sabe? Tengo otros dos peritos y aparte tres testigos más, entonces no voy ajá, pues luego leeré su informe y luego lo utilizaré, más o menos. Entonces, eso es lo que, Sí, quería hacer una eh, pregunta. Sí, al sí, respecto a claro eso que mismo, sí. porque claro, yo entiendo que acá, al menos en Chile, la idea del perito es de que como que sirva un poco para explicar en un lenguaje no tan técnico, ¿cierto? Lo que Ah, nosotros técnicamente sabemos. Entonces, entiendo que desde esa perspectiva, en el juicio, cuando uno depone el informe, debiese hacerlo en un lenguaje que si bien aborde la teoría, también permita que el que escucha lo entienda. Y en ese sentido, ¿usted considera que sería bueno a lo mejor dar como ejemplos de, a ver, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Y uno lo explica a lo mejor en un lenguaje un poco más coloquial para que sea más... sí, justamente eso, porque, claro, ustedes nos van a explicar desde su rama profesional cosas que nos es ajeno al juez, por ejemplo, que sabe de derecho, ¿no? Pero, sí, y yo justo les decía al equipo con el que tuve presencial, les decía, si ustedes tienen que utilizar términos técnicos, háganlo, porque justamente eso, ustedes son expertos en este tema. Pero eh, si es que son términos muy técnicos, como, no sé, si me dicen, no sé, algún tema, por ejemplo, había una perito que era patóloga, ya, ajá, si van a usar términos muy difíciles que ustedes saben que son complejos para el común entendimiento, por así decirlo, desarrollenlo como qué implica patología, el tema de tin, 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 más o menos. Entonces, claro, mientras, en la medida en la que mayor puedan ustedes hacerlo en un lenguaje más coloquial, como se dijo, estará mejor porque el juez no solo le va a llamar la atención de, ah, ok, ajá, no le entiendo algunas cosas, pero me lo está dejando claro. Y ya entiendo por qué usted está aquí, por qué le pertenece a su peritaje, ya. Y, pero como les digo, si es que tienen que dar términos técnicos, porque justamente, pues, esa es su expertise, háganlo, pero como les digo, si es que ven que es muy complejo o que necesitan, desarrollenlo ya sea con un ejemplo o qué implica la balística es, tin, tin, tin. Entonces, para efectos de esto, en el presente peritaje, entonces van haciendo esa relación, incluso porque le dan más credibilidad a su intervención y también van a llamar la atención del juez para que en sentencia, al revisar todo el expediente, tome en cuenta su peritaje. Entonces, efectivamente, lo que se busca es eso, se busca que esa tecnicidad que ustedes tienen nos la transmitan ajá, de manera así como, wow, ya sé de patología, más o menos, ¿no? O ya sé lo que hace un perito patólogo. Ajá. Como les digo, pero sin obviar los técnicos, los términos técnicos que tengan que sí o sí utilizar porque, ajá, como puede ser necesario o como no hay otra manera de denominarlo, entonces van a tener que hacer uso. Y por eso es que les mencionaba también ayer al inicio el tema de este acercamiento que uno debe tener con el perito para explicar incluso qué tipo de víctimas voy a tener o la naturaleza del proceso, qué tal que es un proceso muy mediático. Eh, o precisamente eso, como su peritaje es como súper, ultra único en el sistema judicial, como que nunca antes se ha pedido, necesito escucharle o necesito que usted lo haga en los términos más sencillos, porque al no ser algo común como, a mí se me ocurre que las pericias, no sé, tal vez las balísticas son comunes, igual, ajá, las psicológicas, entonces como su peritaje es como súper único y especial necesito que tenga en cuenta esto y quiénes van a estar ahí presentes, quiénes son las partes, sobre todo como les decía, porque cuando yo tengo una víctima que se encuentra en condición de vulnerabilidad,
Y si tengo una víctima que presenta o en la que intersectan varios elementos de vulnerabilidad, como tengo una adulta mayor, migrante en condición de pobreza, que está peleando la muerte de su hijo. Entonces, sí, de su peritaje de la manera más sencilla, más entendible, pero también con este enfoque de derechos humanos de no soltarlo como, por ejemplo, cuando se hacen autopsias, como si fuera cualquier cosa, o como si fuera de eh, otro ser vivo como animales del que se está hablando, sino como tener esa sensibilidad de la autopsia yo se la realicé a una persona y tengo aquí igual personas que primero son sus familiares, que se encuentran en condición de vulnerabilidad y que lo que yo diga como perito, no, en esta tecnicidad debo guardar esa empatía de no decirlo como les digo, como que bueno, ajá, el cuerpo y estaba desmembrado, y sino que saber, incluso a veces es solo el tono para que no suene a que fue tomado como una cosa más y ajá, ustedes como peritos químicos, biólogos y su rama no les importó, sino que ustedes actuaron en el marco de su rama y ya, no, sino para que se entienda de que ustedes entienden el proceso, entienden que hay ajá, aquí bienes jurídicos como vida, integridad de los familiares, la posible limitación de libertad del procesado, entienden todo eso, entonces van a manejar como este enfoque al momento de su intervención. Si ustedes igual quieren ver un poco como falencias o cómo no se debe hacer una intervención oral en audiencia, ustedes pueden ver la audiencia del caso Paola Guzmán versus Ecuador. En este caso se llevó peritos médicos para explicar que la adolescente al momento de fallecer no estaba embarazada, porque no estaba embarazada y este embarazo, ese presunto embarazo, porque de estar embarazada, ese embarazo hubiera sido resultado de una violación por parte de su inspector en un contexto educativo. Entonces se llevaron peritos médicos, ellos explicaron cómo eh, como el periodo del último ciclo menstrual y bueno, explicaron cómo eran ginecólogos, y ellos explicaron cómo no podía ser o no podía estar embarazada la víctima. Y claro, lo dijeron en términos médicos bien, pero en términos de enfoque de derechos humanos o de género, lo dijeron muy, muy mal. Entonces era como, eh, no recuerdo ahorita bien los términos, pero por ponerles un ejemplo, era como, no mostraba como esos signos de resistirse, no, entonces, claro, lo trataron así como de, ellos hicieron un error que ya íbamos a entrar a eso, pero ellos cometieron un error y es el confundir su rol con el rol del abogado. Ellos, como iban por parte del Estado, ellos asumieron de manera errónea eso de, no, no estaba embarazada y punto. Y no me importa cómo tenga que decirlo, si tengo que decirlo médicamente de forma grosera, lo voy a hacer, porque yo vengo perito del Estado. Entonces, sea como sea, lo voy a defender y es como, sí, tú no te preocupes por mí, yo soy el abogado, tú explica esto médicamente, pero entiende que estás en un contexto de vulneración de derechos, entonces, ajá, como tienes que saber cómo dar, cómo exponer ese peritaje. Claro, otro enfoque se maneja en los delitos, por ejemplo, yo les decía de cuello blanco, ¿no? En donde, por ejemplo, se van a explicar temas de número, movimientos bancarios y demás. Eh, no va a implicar un tema de, sí, es que se movieron aquí varios montos económicos. No, pues ahí van a decir, se movieron 30 millones de esta cuenta a esta cuenta, que está un paraíso fiscal, porque pues no hay este tema humano, ese enfoque humano que uno tiene que mantener, a diferencia de, por ejemplo, delitos como violencia sexual y además por la víctima, ¿no? Entonces, como les digo, si quieren ver una intervención que no se hace, está el caso Paola Guzmán, y como el tema de que por mucho que ustedes expongan su tecnicismo, pues el abogado debería encargarse de decirles, oiga, verá que está ante este caso, violencia sexual de una menor de edad de un contexto educativo. Entonces, explíquemelo al juez, pero decentemente, más o menos. Y eso también es parte de la preparación para la práctica de la prueba. Entonces, así como el abogado se encarga de identificar con qué elementos voy, qué elementos son débiles, los elementos de la otra parte, pues también es este tema. Y sobre todo,
más allá de que me permita a mí tener una sentencia favorable o no, esto también se lo debe hacer, como yo les decía ayer, por lealtad procesal. Un buen abogado, un buen litigio, debe tomar en cuenta también todo esto, porque sí, yo puedo querer que mi cliente salga en libertad, porque si yo logro sentencia que ratifique su inocencia, me pagan más, pero si le declaran responsable y logro menos años, me va a pagar la mitad. A ver, y hay abogados y abogados. Pero una buena práctica legal, jurídica, el ejercicio del abogado no responde a eso, sino a que el debido proceso se lo lleve de manera adecuada, y en este debido proceso no se puede revictimizar a las personas. Entonces, un buen abogado va a saber, incluso de la defensa, va a saber que sí, sí, por mucho que a mi cliente le vayan a mandar 20 años, estoy al frente de una víctima, como les digo, una madre, puede ser el caso peleando la muerte de su hijo o de su hija. Entonces, por mucho que yo tenga un cliente acá, yo voy a pelear por el debido proceso, no por él, ¿no? Entonces, eso tomar en cuenta, y también el tema de los peritos deben mantener la imparcialidad y la objetividad en el informe y durante su eh, intervención oral, y no deben confundirse con el rol del abogado. No se deben o no deben verle al abogado que les está interrogando como un enemigo, porque como les digo, al final del día ustedes no tienen ninguna responsabilidad en el caso. Es decir, si el procesado sale inocente o sale culpable, eso no tiene que ver nada con ustedes. Entonces, no, eh, digamos, no mezclen los roles, y tampoco tomen al abogado o al fiscal que les está interrogando como un enemigo, porque como les digo, ustedes son un tercero ajeno al proceso, en donde, quién sabe, y el juez ni siquiera tome en cuenta su peritaje. Quién sabe, el juez diga, no entendí nada, así que no voy a decir ni que estuvo bien ni que estuvo mal, simplemente lo voy a dejar por ahí en el expediente. Entonces, ustedes no tienen responsabilidad. Entonces, no le vean al fiscal o al abogado que les está interrogando como un enemigo, porque, ¿qué es lo que pasa a veces, por ejemplo, con los testigos? Porque, bueno, ustedes también ya manejan ese tema de las intervenciones en audiencia, pero algo que ocurre con los testigos es que cuando es su primera y única audiencia, se vuelven hostiles, ¿no? Y ellos no logran diferenciar este tema de el abogado no es mi enemigo. No hay, o sea, ahí sí va a ser como de yo vengo como testigo porque mataron a mi amiga, entonces aquí todos son malos, aquí todos son mis enemigos, y tienden a eh, un poco a bajar el nivel de la teoría del caso del abogado defensor. Y lo mismo puede ocurrir con con los peritos. Si ustedes quitan ese elemento de la imparcialidad y la objetividad en su intervención oral, el juez va a empezar a perder credibilidad en ustedes. Por mucho que su intervención inicial haya sido brillante y me dejó clara, y ajá, ahora entiendo con el caso, me queda todo mucho más claro. Cuando ustedes en la parte, digamos, de forma, ponen esta pérdida de objetividad en duda, ya me hacen a mí perder la credibilidad, como de, sí, tal vez en la parte de fondo, técnicamente, ajá, sí, lo realizaron, en la parte técnica lo realizaron bien porque saben cómo hacerlo, pero en la parte subjetiva, foro interno, sí tenían un interés. Entonces, por eso realizaron ese informe de ese modo, sustentado en fuentes teóricas, doctrina y demás, pero al verle yo ahorita intervenir, ya me genera la duda de que sea el informe haya sido con tal imparcialidad y con tal objetividad. Entonces, eso hay que tener en cuenta, y por eso les he repetido desde ayer como, si la sentencia sale favorable o no, eso es carga del abogado, ¿ya? Entonces, claro, debe haber este ejercicio de la preparación, de explicarles qué es lo que va a pasar, de explicar, de decirles, por ejemplo, sobre todo a los testigos, este tema de, tiene que decir la verdad, implique lo que implique. Lo mismo ocurre con ustedes. Bueno, eso no se les va a decir a ustedes como de, tienen que decir la verdad, porque, como les digo, ustedes van como siempre como un tercero independiente, pero es lo que les decía, como no, fiscalía o el abogado que haya solicitado su intervención no les puede o no les va a decir, oiga, yo sé que hay esa teoría, pero mejor aplique esta y diga que no. O sea, ustedes van a tener que ir con lo que ustedes, con el estudio que ustedes saben, con la técnica que aplicaron en el informe, sabiendo que, ajá, hay otras teorías, pero esas otras no me servían por ABC razones, ¿ya? Em, entonces, luego del alegato de apertura y la práctica de la prueba, ahí solo el tema de el orden que se maneja, la exposición tanto de los argumentos de apertura como
el orden en el que yo voy a practicar mi prueba debe ser ordenado, debe ser sistemático y organizado, ¿no? Para que, como les decía, todo el litigio que yo vengo haciendo desde que cogí el caso vaya teniendo solo más fuerza. Ya no voy a irle aclarando al juez, sino que solo todo lo que le he venido diciendo tenga más fuerza. Y también procurar el tema de la cronología, por ejemplo, algo que se usa mucho en el litigio oral, sobre todo desde el rol del abogado, es qué testigo voy a presentar primero y qué testigo voy a dejar al último. Entonces, normalmente se deja un testigo que tenga un argumento o que sea un testigo principal, uno al inicio y uno al final. Voy a prescindir de los testigos, como les decía yo ayer, la vez de la tienda que solo escuchó, pues gracias, si es que lo necesito, si es que lo necesito, le llamo, pero voy a estar ahí con, no sé, con los hermanos de la víctima que presenciaron el hecho. Entonces, lo que se hace es como dejar un testigo primero y luego una final para que la idea preliminar que tiene el juez y la final tenga sentido, concatene y en el medio estarán temas como otros testigos o los peritos, cómo solo darle contenido más o menos y con el testigo final una especie de voy a rematar el tema probatorio. Eh, en lo que relaciona a las partes procesales ya como tal, como les decía, va a ir primero siempre fiscalía, luego si es que hay el acusador particular y luego la defensa. Tanto en si es que hay acusación particular y en la defensa va a intervenir siempre si es que hablamos de un delito que no haya implicado la vulneración de la vida, pues va a intervenir la víctima en esta parte, en la parte la parte de prueba testimonial va a intervenir siempre primero la víctima, luego sí testigos, peritos, y en la defensa igual, procesado y luego testigos y peritos. Entonces siempre va a intervenir primero fiscalía, luego la defensa. La práctica de la prueba, ¿en qué orden igual en lo que refiere a insumos como tal, cómo va a ser practicada? Primero la testimonial, luego la documental y luego la material. Pruebas como peritajes y los documentos son pruebas directas. Por ejemplo, evidentemente su informe, los partes que levantan policía, las autopsias, todos estos son elementos, son pruebas directas en donde no cabe duda de la información que me están aportando. Yo puedo pedir aclaraciones, sí, pero es como si yo tengo un informe, un peritaje balístico que me explica con imágenes la trayectoria y todos los resultados y porcentajes y tablas y todo lo que ustedes puedan aportar. Son pruebas directas. Igual su intervención en audiencias o pruebas directas no cabe duda o no hay un elemento que pueda decir como que sí, como que no. No, son pruebas directas, mientras que hay también las pruebas indiciarias que igual le corresponde al abogado usar esas pruebas indiciarias para justificarle al juez la finalidad o cómo esa prueba le va a permitir identificar determinado elemento. Hay, no sé si ayer les mencioné, pero que yo les mencionaba que ese tema de los peritos son, yo lo suelo hacer esa analogía con el contexto. Es decir, ustedes son ese elemento que aportan esa información que a primera fácil no se ve, ¿no? Sí, y les explicaba el caso de José Tendetza, entonces, del defensor de derechos humanos. Un peritaje o múltiples peritos hubieran logrado identificar cómo el contexto alrededor de la víctima lo colocaba en riesgo de ser, no quiero decir asesinado porque puede haber sido víctima de otro delito, entonces, pero bueno, pudo haber sido víctima de vulneración de derechos por parte del Estado. Entonces, eso me permitía el peritaje, porque me aporta esa otra información, esos otros datos que yo les decía, el Estado intenta aportar con los peritajes, dan esos otros elementos que sustentan mi teoría del caso y que yo como abogado, ajá, como me mantuve en lo jurídico, no logré ver. Pero ¿cuál es la diferencia de ustedes con los indicios? Es que ustedes son pruebas directas porque, a ver, ¿yo cómo demuestro que un defensor de derechos humanos, un defensor en una comunidad indígena, tenía ese nivel de reconocimiento de legitimidad ante el pueblo indígena? Con un peritaje antropológico, yo les decía ayer, con un antropólogo, un trabajador social, no sé quién más puede intervenir aquí, tal vez algún
alguien con expertise en derechos humanos y pueblos indígenas, y lograba yo justificar. Mientras que las pruebas indiciarias no lo voy a poder lograr justificar con peritos, sino más bien a través del ejercicio de litigación que va a tener que ser el abogado. De cómo una piedrita que estaba ahí va a demostrar que la persona en realidad se tropezó, se rompió la vereda y se rompió la cabeza y no de que alguien le disparó. Eso me invento, o que alguien le empujó y lo mató. Pero la diferencia es esta, la naturaleza o la importancia que tienen y el nivel de credibilidad. Entonces, su informe y su intervención oral, como les digo, no se puede poner en tela de duda la técnica que ustedes utilizaron, pero no como tal el resultado final o su intervención de cómo se deben entender, no sé, aspectos psicológicos o cómo se debe entender. Creo que ya se me quedó la pericia balística, más porque es el tema es la rama de su expertise. Mira, es que, como les digo, los elementos indiciarios, primero no tienen la suficiencia probatoria y ahí le exige al abogado un mayor ejercicio de litigación, de estrategia jurídica y que si no trae una teoría del caso fuerte desde el inicio, mejor no use esas pruebas indiciarias si es que no la va a lograr justificar y si tiene una teoría del caso débil. Y finalmente, en el alegato final, ahí es donde el abogado nuevamente va, digamos, esta exposición que hace el alegato de apertura, solo la va a confirmar. Entonces, si yo en un inicio dije, voy a demostrar que en el presente caso no se cumple con los elementos de dolo y, no sé, tipicidad, para que se configure el delito de asesinato, para esto utilizaré no sé, la autopsia, el peritaje balístico y algún elemento más. En el alegato final, yo lo único que hago es como confirmar lo que le dije, juez, que yo iba a demostrar. Entonces, con la intervención de perito balístico, se ha demostrado que en el presente caso, no me invento, ¿no? No se logró demostrar la participación de mi cliente, de mi defendido, no existió dolo, o que la conducta que ejerció mi defendido no responde a el verbo rector que exige la configuración de un delito. Por lo tanto, no se puede declarar su responsabilidad o la intervención del perito en tal rama permite identificar que mi defendido no actuó en calidad de responsable, sino en calidad de cómplice. Entonces, solo confirmo todo lo que ya le dije que iba a demostrar, ya lo demostré y por eso hago esta primera sentencia. Yo lo que le voy a decir es cómo usted, juez, tiene que resolver, porque ya le estoy dando los elementos fácticos, jurídicos y probatorios. Ya le estoy diciendo cómo este hecho no encaja en la norma y a través de qué medio probatorio. Ya le hice el ejercicio, ya hice el análisis, solo plásmelo en la sentencia. Y ese es el problema. Y yo justo estaba leyendo lo que hacía esta investigación para hacer derecho comparado. Investigaba como derecho comparado con Perú y Chile. Y digamos, el problema en el proceso penal, sobre todo, es la misma en Ecuador, Perú y Chile en el tema de la falta ¿de qué le podemos decir? Como, sí, de conocimiento, la falta de un litigio en serio estratégico, la falta de un nivel de profesionalismo profundo por parte de los abogados y de los jueces, porque lo que ocurre en nuestros países es esto, no todos los abogados van a hacer este alegato final haciéndole el ejercicio al juez, sino que más bien lo que suelen hacer es usar ese alegato final como para decir algún argumento que se me escapó o que me di cuenta en audiencia o una especie de réplica a lo que dijo en el alegato inicial el otro abogado. Entonces, mal entienden cuál es la finalidad de cada una de las intervenciones. Eso, digamos, como la negligencia del abogado. Luego, la negligencia del juez es lo que yo les decía. Hay muchas sentencias o sea, hay muchos casos que por atender los peritajes excelentes, pero las sentencias del juez dijo como, al final ni entendí que soy biólogo y además eso es biología, que acá tengo una asistencia jurídica, entonces, y los ignoran porque no hay este entendimiento integral de, ¿por qué tengo aquí un perito biólogo? Ajá, si esto es un tema jurídico puro y duro, ¿por qué tengo aquí un perito biólogo? Entonces, si yo no logré comprender, la audiencia era mi momento procesal oportuno para yo preguntar lo que me quedó en blanco, o incluso para señalar la
falta de pertinencia de la prueba en el presente caso, incluso si es el caso para mandar a sancionar al abogado, ¿no? Como por dilatar el proceso o por generar confusión al juez. Pero ese era el momento. Entonces, lo que ocurre es que los jueces y los abogados no actúan ni en ese momento ni en la parte escrita posterior. Entonces, como que, ¿para qué tanto esfuerzo? Si yo soy abogado de la defensa y yo sí manejé esa teoría del caso de manera correcta y tuve un litigio estratégico, es como que, ¿para qué me esforcé tanto si usted viene a arruinar todo? Porque usted no sabe, más no porque mi línea estratégica haya sido débil. Entonces, como les digo, este problema se evidencia en Perú, Chile y Ecuador, y es lamentable que compartamos la misma falencia, pero y ahí también se los pone en consideración como funcionarios públicos y sobre todo ustedes que participan en varios procesos penales, este lado crítico o estas observaciones que uno tendría que hacerle a la función judicial, sobre todo, no manera de crítica, sino solo como manera de construcción de un mejor sistema de justicia, porque siendo mi trabajo como perito, o sea, sí, todo bien que me llamen, pero si al final del día en serio va a valer o no me van a entender o no van a querer entender, ¿sabes? Como no sirve de mucho. Ustedes podrán explicar todo lo que ustedes saben y de manera muy fácil, pero insisto, si el abogado y el juez no tiene el nivel de entendimiento o no mantiene una intervención estratégica, no solo se vulnera el debido proceso, sino que todos los elementos probatorios, todo el expediente no es analizado de manera integral. Y ahí es como el proceso no cumple con su fin. Entonces, claro, las partes procesales, entiéndase los civiles, no van a hacer esta crítica a los jueces y los abogados porque ellos no entienden, porque ellos por eso se confían del abogado o el juez. Y los abogados tampoco van a decir, uy, sí, me la jalé, ni le van a llamar la atención al juez porque tienen que tenerlo de su lado. Entonces, creo que también ahí es como este llamado a, como partes intervinientes en la audiencia, no partes procesales, sino como partes intervinientes en la audiencia, hacer ese llamado no en la audiencia, ¿no? Luego, de que el sistema de justicia funcione como tal y más aún cuando ustedes pueden aportar a que ese sistema de justicia funcione, independientemente de cuál sea el resultado de la sentencia. Y por eso es que ya vamos a entrar a lo que debe contener su informe pericial para que a lo largo de su intervención y en sus preguntas, ustedes puedan también decirle al juez, no solo de mi información es técnica, sino de mi información que es sustancial para este caso, sin que eso demuestre o implique falta de imparcialidad o falta de objetividad. Sí, ajá, es como una especie de abogados y jueces, déjenme ayudarles porque parece que es su primera audiencia, más o menos. Entonces, como les digo, el alegato final es como es un ejercicio argumentativo por excelencia del juez, del abogado, en donde solo le va a ratificar, ya no va a aclararle nada al juez, ya no va a incluir ningún elemento nuevo. Solo le va a decir, ¿vio todo lo que le dije? Lo demostré. Y le hace este silogismo de hecho derecho en litigio internacional se usa hecho derecho hasta una conclusión. Aquí lo vamos a poner como hecho derecho prueba conclusión. Cuando yo ya le hago el silogismo al juez es mucho más fácil a que solo decirle tome en cuenta tal prueba, tome en cuenta tal cosa. Entonces, ahora sí vámonos con el tema de las pruebas, específicamente la pericia. ¿Y qué es la pericia? Ustedes más que nadie saben y quisiera saber. Quisiera que alguien, pero yo voy a elegir quién, me diga, ustedes desde su rol de peritos, ¿cómo definen o cómo entienden a la pericia? Porque yo puedo decir, la pericia es una herramienta o es un elemento de prueba técnico, no sé, pero quisiera como ver esta definición, este concepto desde su rol, desde su perspectiva y quisiera que, mm, vamos a ver, ¿quién nos ayuda? Vanessa Chamba, si nos escuchas, se salvaron de que no sea anfitriona porque normalmente cuando doy esas capacitaciones y no tengo respuesta, voy sacando del Zoom. Frank Vargas,
Vargas, ¿no? Me pediste que habilite. En todo caso, si está aquí el servicio de criminalística, voy a pedir que se tome en cuenta eso, por eso es que pido el tema de las cámaras, porque pues dejar conectado un equipo es muy sencillo. Al Zoom es muy sencillo, pero también es una falta de respeto para todos los participantes y sobre todo para quien está contribuyendo con esa capacitación. Entonces, al equipo de criminalística de Codos le voy a pedir que tome en cuenta esos temas. Voy a ir con un último intento a ver cómo me va. Denise Aricoche. Denise Aricoche, Doctorita, ¿cómo está? Buenos días. Yo soy de criminalística y puedo ¿te ayudar. va? ¿Cómo le va? A ver, no sé si usted sea perito, pero bueno, lo que quería era que me Ujú. digan más o menos ustedes cómo ven, cómo entienden a la pericia, cómo la definirían. La pericia, o sea, en cualquier ámbito usted me habla, doctora. Sí, ajá, la pericia en general. Bueno, dentro del ámbito pericial, nosotros, bueno, vemos peritos que cumplimos del área operativa y peritos que cumplimos área administrativa. Bueno, en este caso, en el trabajo pericial, nosotros somos auxiliares de la Administración de Justicia y trabajamos bajo la disposición fiscal y cumplimos el peritaje que se requiere en base al proceso que se está investigando. En este caso, bueno, yo soy perito en audio, video y afines. Y cuando Ujú. inicié en la carrera de criminalística, yo también ejercía como perito de inspección ocular técnica. Bueno, aunque actualmente cumplo las funciones administrativas de secretaría actualmente, pero sí ejerzo cuando uso Oye, la función judicial oye, como no te dije, audio y no me video. aguantaba más, me fui la... Gracias, Cabo. Vayas, alguien a ver, voy a dar el paso a Natacha y luego quisiera que alguien tal vez de Perú o de Chile nos diga ajá, como su percepción o cómo ustedes definen a la pericia. Ya se nos arrepintió. No, estoy bien, estoy acá. Ah, ya, listo. Hola. Ya, ¿Qué Natacha tal? Uribe, soy psicóloga del Servicio Médico Legal de Punta Arenas, Chile. ¿Ya? Ok. Y, bueno, me ha tocado varias veces ir a declarar por delitos sexuales infantiles y mi experiencia a propósito de lo que planteabas de no involucrarnos y considerar, en este caso, generalmente es el defensor como un enemigo. Yo creo que uno lo tiene claro, pero en las audiencias el actuar también es bastante hostil. Entonces, no enganchar con eso es lo difícil, porque yo creo que en muchos casos hasta, creo que cada vez menos, pero ha rayado en el maltrato. Entonces, de tener un defensor gritándote acá porque no dijiste algo textual de un informe, no recuerdo algo textual de un informe, que son informes de 15 20 páginas, ¿ya? O lo que dice el autor tanto como si en ese momento tuviese que saberse toda la, toda la bibliografía. Em, Ese tipo de situaciones que han sido súper incómodas y también recuerdo una de las últimas que me llamó mucho la atención que no objetaran, porque para mí era algo súper objetable, era que el defensor pidió que me presenten un video que no era parte de mi metodología, yo hago análisis de testimonio, ¿ya? Entonces que me muestran un video de un auto, de un vehículo que llegó a una situación donde vivía la niña y que yo analizara lo que había sucedido en el video. Entonces me pareció que eso era súper objetable, ya sea por parte del fiscal, pero también de algunos de los jueces. Y los jueces se dieron todo el tiempo para que hicieran esa instalación, digamos, de la videograbación Ujú, y que además lo miraron a distancia y yo pedí si por favor podían mostrármelo lento y me dijeron que no, ¿ya? Además, y bueno, finalmente yo respondí que no veía, ¿ya? Que no alcanzaba a ver y no me iba a pronunciar sobre algo que no podía ver bien. Pero a ese nivel como que yo encuentro que de repente ya es como raya también, acá no en el maltrato, pero sí como un poco en algo que es súper inesperado, que suceda en una audiencia. ujú. Sí, ajá, me voy a quedar con esa parte.
Quisiera ver si alguien igual de Perú nos queda tal vez su percepción igual de sus intervenciones en las distintas audiencias que ha tenido. Ahí sí no les puedo nombrar porque no sé quién es, quién nomás sea de la delegación peruana, pero si alguien se anima, pues sería súper útil también como para hacer este análisis como un poco de derecho comparado, Felipe. Sí, hola, buenos días. Mire, respecto a lo que yo he aprendido y vivido en estos procesos judiciales o en el juicio, en los juicios orales, es que en definitiva el ambiente, como lo decía mi colega anterior, es hostil, sobre todo en el momento del contraperitaje. ¿Ya? Incluso existen eh, técnicas, entiendo, y eso, y de hecho, por esa razón estoy en este curso también. Existen técnicas que ya quizás es un poquito más a profundizar de contra, perdón, no de contraperitaje, de El contraexamen, contrainterrogatorio que les... del Ajá. con- y que hacen, que no tienen que ver con el fondo del peritaje, sino que intentan sacar de quicio, como decimos acá en Chile, em, em, hacer enojar incluso en algunos casos al perito, eh, deslizando su falta de preparación, deslizando eventualmente una posibilidad de que no sea un buen perito por tal o cual razón. O incluso eso, no, acá en Chile no hemos llegado a eso, pero incluso yo sé que en otros lugares donde ya este sistema lleva varios años, por ejemplo en Estados Unidos, eh, buscan um, antecedentes, Ujú, incluso penales, ujú. del perito para decir, bueno, usted no estuvo metido o Exacto. involucrado en un caso, o su familia, ¿no? Quizás, y justamente nosotros estamos acostumbrados a un interrogatorio que es más bien es sencillo, que es directo, ¿ya? Que habla sobre el peritaje, pero vamos a llegar supuestamente, o deberíamos llegar a una especialización de los defensores en el que lleguen a un contraexamen adecuado, que es de esa forma. Entonces, a mí me ha tocado de todo, ¿ya? Justamente hay peritos, o sea, hay instancias en las que los jueces detienen este contraexamen muy hostil, muy agresivo, ¿ya? Ujú. Y por eso yo mencionaba respecto al control que debe ejercer el tribunal y el fiscal que te presentó en la audiencia y que te preparó. Y en ese sentido, todavía, digo yo, estamos en pañales respecto a ese contraexamen, pero hay que prepararse porque los defensores se van a preparar y todo el sistema debe estar preparado para responder adecuadamente a eso. Y eso está, ese tipo de contraexamen está permitido en una audiencia de juicio oral como los que vivimos nosotros. Ujú. Eso. Me anoté varios elementos de las dos intervenciones porque me dejan ajá, algunos elementos sobre la mesa y ya los voy a topar. Liliana, está con el audio apagado. Buenos días a Listo. todos. Liliana Sánchez de acá de Perú. Para contar un poquito con relación a las audiencias, últimamente están haciendo esta pregunta que dice, ¿qué grado de certeza tiene su peritaje? Nos ponen el 100% y la verdad que no me parece, porque en cuanto a grafotecnia no es cuantitativo, sino cualitativo. Yo le respondo de esa manera, pero exigen a que diga el grado de certeza. No sé cuál sería la respuesta correcta que hay que decirlo. Yo le digo porque nosotros nos basamos en los elementos de comparación para llegar a una conclusión definitiva y categórica. Eso es todo, gracias. Gracias. Ahí me dejó otros
me voy a anotar ahorita mientras escucho a Virginia, pero gracias Liliana, me dejó otros elementos igual, que digamos todas estas falencias que me van exponiendo, insisto, también las compartimos acá en Ecuador y qué pena que no haya, digamos, diferencias como para hacer un intercambio de buenas prácticas, sino que más bien es a nivel de la región cómo se llevan este tema de los procesos judiciales. Cabo Vallas. ¿Cómo está, doctora? En base a lo que exponieron los demás peritos de los otros países, es verdad, acá también en la provincia de Ecuador tenemos el inconveniente que en veces hasta fiscalía, no sé si de forma, ¿cómo le podría decir? De forma errónea o por tratar de acreditar de mejor forma el informe pericial, desacreditan al perito porque muchas veces, por ejemplo, en nuestra unidad policial, los peritos no todos tenemos títulos de tercer nivel o posgrados o maestrías. Entonces, por lo general, en veces en las audiencias preguntan, ¿qué título tiene usted de tercer, de segundo nivel o una situación así? Entonces, cuando uno como es servidor público, por ejemplo, bueno, yo en mi grado sí tengo título de tercer nivel, pero cuando contestan que no, entonces como que ya deja esa duda de que el perito no está académicamente formado, ya que nuestra institución a nosotros nos forma dentro del área policial, nos indican, nos enseñan en diferentes secciones, por eso cada perito nos especializamos en diferentes ramas. Entonces, ahí genera la duda ya el tribunal, que el perito no está académicamente preparado, o también, como decía otra doctora, también en veces dicen en su experiencia y nos preguntan cosas que no están en nuestro peritaje y fiscalía no objeta o la parte acusadora particular no objeta, entonces nos obligan a contestar algo en base a una experiencia y no en base al trabajo pericial que se realiza en este momento, doctora. Eso quería también comentar dentro de esta charla. Gracias, Cabo. Igual me anoté este tema, va justo muy relacionado con lo que decía eh, Felipe, ese tema de la desacreditación a nivel personal, que puede ir por un lado como en su vida privada, ajá, y también en ese tema de su formación o, sí, como qué tanto nivel académico, el grado de nivel académico que tengan, cosa que no tiene relación con el peritaje. Escucho a Paula y luego al coronel Frank y retomo, ajá, como todos sus elementos. Hola, buen día. Em, yo soy perito psicóloga de salud mental de acá de Santiago, Chile, y estaba tomando un poco las palabras de Felipe. También mis expectativas del curso de litigación era manejar estrategias, en el fondo, de cómo sobrellevar tanto el interrogatorio de fiscalía y aún más el interrogatorio de los defensores, porque por lo menos acá en mi experiencia, muchas veces el interrogatorio del fiscal va bien, porque es su prueba y le interesa realzarla, pero a veces los querellantes hacen preguntas en el fondo donde de alguna manera hunden la prueba, ¿sí? Como tú dices, ¿por qué me está preguntando esto, no? Como que quieren relucir la prueba, pero te tiran como un salvavidas de plomo. Y en relación a lo que he ido escuchando, no sé, mi opinión es que los peritajes de salud mental tienen la complejidad de que desde la metodología, los parámetros de precisión, según lo que se entiende, desde lo forense, justamente el nivel de pregunta apunta al nivel de certeza, lo que decía, digamos, la otra compañera. Entonces, claro, en términos de pericias balísticas, autopsias, etcétera, etcétera, no es mi área, pero por lo que he escuchado, es más fácil enfrentar, pareciera, no sé, quizás es súper osado lo que estoy diciendo, las respuestas. En cambio, en salud mental, de alguna manera, como decimos acá en Chile, siempre se nos tiende a acorralar, como a apretar, porque nuestra ciencia es más inexacta en esos términos. Entonces, cuando nos enfrentamos al litigio, esta complejidad se presenta y de alguna manera necesitamos muchos tips para poder enfrentar el contrainterrogatorio. Y efectivamente, cada vez más los fiscales, como contaba Natacha,
objetan menos preguntas. Entonces, mi estrategia, de alguna manera, es repetir la pregunta mentalmente. Entonces, tengo dos cosas. Por un lado, estoy dando tiempo para que el fiscal objete, y por otro lado, al repetir la pregunta, también estoy elaborando la respuesta de una manera más acabada, pero con la esperanza de que objeten la pregunta. Pero sí, efectivamente, yo creo que en salud mental hay una complejidad un poco mayor respecto de la precisión en que se nos pide en el nivel de respuesta. Eso, muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, gracias. Paula. Ahí más bien, justo ahorita estaba, mientras la escuchaba, estaba pensando modificar ahorita mi intervención porque, claro, justo es este tema de, así como les explico como las estrategias que uno aplica como abogados de cada uno de los lados, eh, el tema es qué hacen ustedes. Porque aunque no tengan que lograr una sentencia a favor o en contra, pues eso ya se encarga el abogado. eh, claro, justo eso les había mencionado que lo tengo previsto para mañana, hacerlo por grupo, como, eso es lo que usted mencionaba. Por ejemplo, si un perito, eh, uy, se me fue el nombre ahorita, pero digamos que va a ser un tema de contabilidad. Uno más uno es dos, no hay cómo perderse. Pero en cuestiones, por ejemplo, ajá, precisamente psicología, en donde hay varios factores sociales y en donde los contextos de cada una de las víctimas son distintos, no solo el caso, sino el contexto, tiene más elementos que tomar en cuenta y evidentemente usted no va a aplicar una teoría con esta víctima, aunque tenga la misma edad, con otra víctima, porque hay varios factores. Entonces, justo eso, pero ahorita voy a como un poco a reformular la intervención de hoy para quedarnos en el punto de que mañana podamos ver por grupos qué pueden hacer ustedes, más o menos. Pero claro, lo que se esperaría es que, y es que todos tienen sentido, y se los dije, se esperaría que el juez o el abogado los blinde. Se esperaría que, es decir, si ustedes desde, ajá, porque ustedes son profesionales en su rama y yo soy profesional en derecho, ¿no? Pero que ustedes se den cuenta de que tenía que objetar es como, ya preocupa y por eso digo, es como un poco alarmante, no solo por un tema de litigio, como de quién es mejor abogado que quién, es un tema de, en serio, los bienes jurídicos que están en juego, entendiendo los bienes jurídicos como derechos. Entonces, a mí sí me causa un poco como de gracia, digamos, y como para llamar la atención al sistema judicial, que es como que la función como que con la que más tengo ahí como llamados de atención, porque es como, imagínense, o sea, cómo es que el externo, este profesional que no sabe de derecho, nos va a decir cuando tenía que objetar, es como que yo le diga a usted, no, psicólogo, usted tiene que tomar en cuenta más o menos, ¿no? Y aquí solo para ya dar paso a las preguntas, les voy a contar una experiencia que se ve desde pregrado. Yo suelo preparar a equipos para estos moot courts, estos concursos de derechos humanos, son simulaciones de audiencias ante Corte Interamericana. Recientemente el año anterior hubo un concurso argentino en donde pedían un equipo multidisciplinario, entonces yo formé un equipo de estudiantes de derecho y estudiantes de medicina. Y los jueces felicitaron a todos los doctores, a los estudiantes de medicina, por el nivel de intervención, por cómo exponían la oralidad, y no a los abogados. Y yo les decía, ¿cómo va a ser posible que feliciten a mis abogados, y no a mis doctores y a mis abogados, cuando los que están acostumbrados a audiencia son los abogados? Ajá, pero claro, ellos entendían, ellos me decían al principio como que no hay manera que se relacionen medicina con derecho. Luego entendieron y resultaron mejor. Entonces, como nos debería a nosotros, a los abogados, desde el rol que desempeñemos, fiscal, juez, lo que sea, preocuparnos que los otros, no que nos llamen la atención, porque pues ustedes pueden darse cuenta de las falencias que uno presenta, pero que nos digan cuándo tenemos que objetar. Es decir, un tema muy jurídico ya nos debería llamar la atención. Ajá. Pero me voy anotando todo esto. Coronel Frank. Sí, buenos días. Coronel Frank Iglesias de Perú, perito en balístico y en escena del crimen. Efectivamente, nosotros también tenemos este percance justamente en las audiencias, el momento de la suficiencia académica, ¿no? En este caso, nosotros por este policial tenemos esas especialidades, ¿no? Pero preguntan justamente,
Bueno, les comento, en Perú solamente recién se está iniciando a nivel universitario las carreras de criminalística y criminología. Solamente tenemos dos universidades que ya están haciendo maestrías en criminalística, uno en Lima y otro en provincia, pero después no. Pero queremos apelar nosotros a las máximas de la experiencia. Es una de las partes que valora el juez, ¿no? La máxima de la experiencia, y eso es lo que nos está ayudando en el aspecto ¿no? De las audiencias, pero siempre que en la parte de la defensa técnica es la que hace este cuestionamiento, ¿no? Y justamente por eso no sé cómo estarán a nivel del resto de los países, cómo es que lo están manejando. Me gustaría saber si ellos también. Bueno, en el caso policial nosotros sí tenemos a nivel policía maestría en criminalística, que recién también se ha creado, justamente para evitar este tipo de conflictos no tanto conflicto, sino llamaríamos de cuestionamiento de parte de la defensa técnica, ¿no? En ese sentido, quisiera saber de alguno de los participantes cómo es que lo manejan a nivel de su país. Gracias. Gracias, coronel. Me llama mucho la atención lo que nos menciona del tema de formación en criminalística y criminología, y ahí me voy a aventurar a decir, porque, bueno, de mi experiencia no he dado esas materias, pero de mi experiencia en lo que es dando clases en universidades, en Ecuador sí se maneja ya con más pluralidad, o sea, es decir, si hay programas ya más extensos y que viene de tiempo el tema de esa profesionalización a los peritos. Entonces, me llama mucho la atención que recién se esté implementando en Perú, porque, claro, ahí va a ser mucho más fácil para un abogado darse de baja, aunque no debería ser el elemento por el cual se dé de baja un peritaje, pero pues, si es que el abogado usa esa línea de litigio, pero igual ahí, ajá, que sea uno de los peritos ecuatorianos, pero sé y inciso, de la experiencia tanto preparando a los peritos de aquí y en lo que es clases a nivel de posgrado, sé que sí hay programas, como le digo, ya continuos, diplomados o maestrías, es decir, de diferente modalidad, pero sí es algo ya continuo, se viene desde hace tiempo. Sebastián. Hola, muy buenos días. Sebastián Reyes, por aquí, psicólogo, perito psicólogo del Servicio Médico Legal de Santiago de Chile. Un poco aportando a lo que hablaban las colegas asociadas a la experiencia de salud mental, un poco como desde la experiencia al menos que yo he tenido. Bueno, yo tengo la impresión de que el problema también que nos sucede a nosotros radica en que tenemos una ciencia jurídica, ¿verdad? Y en este caso una ciencia social también, ¿verdad? Que es la psicología, las cuales las dos tienen un objeto de estudio similar que es la conducta humana, ¿verdad? En el caso de lo jurídico tiene que ver más bien con la regulación de la conducta, y en el caso de la psicología no. ¿Verdad? La ciencia jurídica se maneja desde la certeza, desde el principio, ¿verdad? De la mínima duda, ¿verdad? Y en el caso de la psicología, lamentablemente, por cómo está constituida, o quizás no lamentablemente, ¿verdad? Pero como está constituida, ¿verdad? Como bien se decía acá, como bien decían las colegas, no existe la certeza, porque, bueno, matemáticamente se ha estudiado que nuestras ciencias se le llaman borrosas, de hecho, ¿verdad? No porque sean poco precisas, sino que en el fondo porque no son causales, ¿verdad? No hay una causalidad directa, sino que son multifactoriales, es decir, en vez de causas tienen factores para la sucesión de hechos. Entonces, yo creo que ahí un poco radica quizás la confusión muchas veces para la judicatura, ¿verdad? Asociado a este tema de los porcentajes de error o la precisión, ¿verdad? Más o menos láser, ¿verdad? Nosotros muchas veces solemos tener también el problema de que tenemos la confusión, ¿verdad? Entre el concepto de prueba pericial, ¿cierto? Y también en psicología se ocupa el concepto de prueba, ¿verdad? Pero como test psicológico, como un instrumento adosado a la pericia. Entonces, muchas veces yo me he visto como en el avatar de que se me escrutina acerca del test utilizado, ¿verdad? Como que eso fuera la prueba pericial, siendo que la prueba pericial es el peritaje completo. Ahora, por otra parte, yo personalmente me ha sucedido y desde mi experiencia al menos,
el hecho como de tratar de recordar, ¿cierto? Hacer este ejercicio de recordar que finalmente el experto en la materia es uno, aunque las preguntas, ¿verdad?, que se realicen sean de escrutinio. Por ejemplo, una vez me pasó que me preguntaron, bueno, ¿cuál es la confiabilidad, verdad, que tiene tal prueba? Entonces, en vez de apanicarse, digamos, la verdad es que incluso yo he hecho el juego como de devolver la pregunta. Es como no le entiendo muy bien la pregunta, ¿cómo me definiría usted confiabilidad? ¡Pum! Y ahí en el fondo, al no saber qué preguntar de vuelta, me preguntan, bueno, yo creo que no sé si usted es como que se puede confiar en él. Yo digo, sí, claro, claro que se puede confiar en él, sí, sí, estamos claros, tiene muchas investigaciones, ¿verdad? Entonces, ahí uno entiende finalmente que el que está situado desde el rol de especialista es uno. Por ejemplo, cuando te preguntan cuál es la validez que tiene una prueba psicológica, cuál es el porcentaje o el puntaje de validez, y uno mismo, por ejemplo, explicar que la validez no son puntaje, ¿verdad?, sino que son distintas evidencias, un poco también desde el desarme inicial de la pregunta. Eso quería compartir, muchas gracias. Gracias, Sebastián, gracias. Justo estaba escribiendo criminalística porque sí, digamos, esas intervenciones me movieron toda la estructura, digamos, que tenía planeada para esta intervención y creo que es mejor. Eh, Pregunté justo que quién estaba de criminalística de Ecuador Conectado porque quisiera que me ayuden con un formulario. Algo que me estoy notando ahorita en sus intervenciones es justo las diferentes falencias que van viendo desde cada una de sus ramas. Entonces, claro, quiero pedir que les envíe una especie de formulario para que cada uno desde su rama, entendiendo que hay aquí, por ejemplo, peritos de audio y video, psicólogos y demás, haga un levantamiento breve, súper breve, o sea, hasta hoy noche, para esos problemas, identificar de mejor manera esos tips que vamos a ver mañana, estas estrategias. Entonces, claro, ya les digo, me moveré en la estructura, pero en todo caso es mejor porque así voy a poder eh, dar información sustancial el día de mañana, porque claro, yo puedo identificar complejidades o retos para, por ejemplo, el perito psicólogo, pero no tengo, digamos, en mente todas las debilidades, primero, o todos los retos, y segundo, no todos los retos para todas las ramas. Por ejemplo, si tengo aquí algún perito contador, pues tal vez no, para mí, digamos, no habrá alguna complejidad, porque ya les digo, no más uno es dos, no hay como perderse. Entonces, sí quiero que saque este levantamiento como de que cada uno al menos un problema. Por ejemplo, acá me señalaban este tema de desacreditar a nivel profesional, otros que en cambio quieren sacarles de quicio. Entonces quisiera como que se haga este levantamiento para yo mañana poder darles estrategias integrales, es decir, que cubran todos estos diferentes problemas que me plantean y que no, porque es claro, yo, como les digo, yo puedo tener tips desde mi percepción, como que, a ver, ajá, un psicólogo, claro, sus ciencias más abiertas, y, ok, pero ustedes tal vez identifiquen otras o con un nivel de profundidad mayor y en consecuencia yo voy a poder abordar con mayor profundidad estos tips. Entonces, hasta que me responden, ojalá que sea pronto, si no ya me organizo para ver cómo yo puedo enviarles el formulario y hacer ese levantamiento y mañana darles, como les digo, información más sustancial. Ivanova. Buenos días. No sé si se me logra escuchar. He estado problemas con las conexiones de los Sí, aparatitos. Gracias. Buenos días sí, con todos. Eh, bueno, súper interesante todo lo que nos han manifestado las distintas Ibadan intervenciones, y la pero Ibadan. Claro, es es inicial de tus dos nombres y tu apellido completo. la Jaira Vargas. Listo. ya, bueno, súper interesante porque creo que a muchos nos ha pasado múltiples situaciones en el tema de la sustentación de los diferentes informes, unos con más fortalezas, otros con más debilidades, otros con cosas que nos cogen en bajada o en roja. ¿Y cuáles son, creo, específicamente muchas de las situaciones que nos ponen en jaque en algún momento? Creo que una debilidad es cuando no tenemos una suficiente comunicación, por ejemplo, con el personal legal, o sea, con la parte judicial, con la autoridad fiscal que nos manda a hacer el peritaje, ¿no es cierto? Para entender cuál va a ser el contexto de las preguntas para sustentar una teoría del caso o con alguna de las partes, si es que es un perito, en algún caso, digamos, si alguien trabaja por libre ejercicio, ¿no es cierto?, del perito con el abogado que va a sustentar lo que se está tratando de manifestar en la teoría. Entonces, creo que una falencia es la comunicación entre el perito y el abogado.
indistintamente de qué parte sea, ¿no es cierto? Porque uno como perito va muy claro en el análisis que uno hace, pero a veces las preguntas no tienen ese camino que llega a demostrar eso en ese intercambio de palabras a la hora de la oralidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nosotros tratamos de desarrollar de una manera simple, sencilla, ante el juez, que sea entendible y básica, que aporte a una teoría del caso? Ahora, en la parte médica, yo soy médico perito en el Servicio Nacional, y ¿cuál ha sido una de las, digamos, creo que de las ventajas de la parte médica es que nuestra formación desde el primer año es también el tema de la comunicación y el manejo entre personas. Entonces, ese desarrollo nos permite ser más fluidos porque manejamos una relación médico-paciente, utilizamos mecanismos de medios, ¿sí? La medicina es parte de medios más que de resultados como tal, ¿sí? Nos sustentamos en eso, en nuestro actuar de medios. Ahora, cuando tratamos de probar algo particular, ciertamente buscamos un resultado. ¿Cuál es una baja? Es básicamente el tema de que Carlos Tinacuri, sí, ajá. Sí, no, así va, no va. entonces, ay, perdón, ya me despisto yo también. Entonces, ¿cuál es una pequeña situación que nos pone en roja? Es ese tema de la comunicación, la fortaleza, precisamente también la comunicación que desarrollamos en una primera parte, ¿no es cierto? Entonces, y cómo a veces nos tratan de desacreditar, a veces es por el número de peritajes, a veces es por el tema académico, a veces es por el tema de algún conflicto de interés que puedan tratar de buscar en algún momento en el perito como tal, ¿no es cierto? ¿Qué tanta relación tiene usted con que pueda afectar al caso, ¿no es cierto? Al peritaje que se haga. A veces cosas tan simples, no sé, doctora, si a usted le ha pasado, pero por temas de formalidad en los formatos, digámoslo así, tratan de bajar el informe, ¿no es cierto? Detalles pequeños en donde se pone a consideración que el perito no es capaz de hacer un buen informe, que no puede ser capaz de mantener un documento médico legal adecuado, o situaciones que en la estrategia tratan de hacerle poner mal al perito, ¿no es cierto? Entonces, ciertamente estas son las falencias, pero creo que lo más básico es el tema de comunicación. Creo que es muy básico y es lo que no sé si a la mayoría le ha pasado, pero particularmente acá es lo que yo más veo aquí en Cuenca. Fiscalía, por ejemplo, no tiene una comunicación muy fluida o muy cercana con los peritos para tratar de llevar un camino un poco más establecido. Entonces, no sé si les pasa al resto de los compañeros a nivel nacional, pero al menos yo sí visualizo eso desde dentro de la institución, y lo pude ver inclusive fuera de la institución antes de entrar acá, cuando trabajaba en la parte legal. Gracias, gracias, Ivanova. Y sinceramente, en serio, me movieron toda la estructura de hoy y creo que para bien, en todo caso. Y agradezco las intervenciones de todos porque, como les digo, primero todas sus intervenciones derivan a un elemento que se los mencioné a un inicio, y es eh, la falta de un litigio correcto y estratégico por parte de los abogados, fiscales y jueces. Todos derivan, o sea, todos los caminos llegan a los abogados, más o menos, desde el rol que desempeñan. Otro elemento muy importante que me han dejado son las diferentes complejidades que cada uno presenta. Por ejemplo, justo aquí tengo una perito arqueóloga, entonces ven, es como, ya me mencionaron que ya van a pasar el formulario, y quisiera que hicieran todos una pregunta o un contexto, una respuesta cortita. Sería muy bueno para yo poder abordar la mayor cantidad de peritajes posibles y darles esos tips más concretos, porque no quisiera darles como tips muy generales como de, ajá, no confundirse con el rol de abogado, no, quisiera poder abordar así como directamente. Eh, y me llama mucho la atención todo lo que me mencionan. Yo me sonreía en algunos momentos porque yo trabajé, bueno, yo litigaba en Corte Interamericana para el Estado. Entonces, justo Felipe y Natacha mencionaron estos abogados que suelen ser incluso hasta groseros o que lo quieren sacarles de sus casillas. Y les voy a comentar como Mami, te agente del puedo mandar un Estado. link para que le veas si te abre
en la encuesta por sí. Creo que ya. Y como agente del Estado, yo era ese abogado. Entonces, aunque les caigan mal, creo que para este ejercicio en todo caso nos va a servir que yo haya cumplido ese rol en algún momento. Yo actualmente asesoro al Estado para establecer las líneas estratégicas, las líneas de estrategia de defensa del Estado en tribunales internacionales. Entonces, sé a qué se refieren, sé cómo y cuándo, quiénes son esos abogados que, no de manera grosera, eso sí, no, pero sí cómo va a acorralarles hasta que se enojen y se rayen más o menos. Siempre jurídicamente, insisto, no atacando a la persona, sino a su rol como perito. Ya ustedes, digamos, cómo yo voy a acorralar a Ivanova desde su rol de perito, no como ella, Ivanova, persona en su vida privada. Porque pues esto también ya no va en una correcta línea de litigio. Sino, usted es perito en esto, ok, en estas líneas yo lo voy a acorralar. Y a diferencia de otros abogados que, por ejemplo, nos dicen Natacha, que son muy groseros, por acá en cambio yo lo hago muy sutil y creo que más se enojan ahí. Entonces, yo les mencionaba al equipo que estuvo acá presencial que hay un abogado, que no voy a decir nombre, pero hace este litigio como un poco grosero y burlón también, como de solo tiene un peritaje. ¿Ya? Entonces, es como su pregunta o su comentario, incluso no tiene ni relación con el caso, pero por el nivel de jueces que tenemos, ese comentario ya influyó en gran medida. Si tuviéramos un nivel de jueces con mayor entendimiento de cuál es su rol, de cuál es el rol del abogado, qué debería preguntar, diríamos como, ni al caso, o sea, si tiene un peritaje ahí, y, o sea, me está demostrando con hoja de vida, con teoría, con demás, ni al caso. Hay una audiencia, el caso Cortés Espinosa versus Ecuador, igual pueden verlo en YouTube. En ese caso, lo que se intentó en un inicio fue justo desacreditar el perfil de perito, y claro, al final solo se hizo una pregunta porque era, por ahí no te tienes que ir. Porque yo puedo tener un peritaje, puedo tener solo título de tercer nivel, pero puedo tener, no sé, 10 años dedicándome a derechos humanos. Entonces, créeme que por más que tú tengas 3 títulos, si no tienes práctica, yo te voy a ganar en el desarrollo de mi informe, de mi peritaje. Y hay que ver un tema sustancial, y es que, si se dan cuenta, el problema o el escenario que les pone a ustedes en jaque ni siquiera es jurídico. No, porque no es que en derecho yo les estoy diciendo como, si usted vuelve a decir eso, usted, no sé, puede caer en perjurio. No, es un tema personal. Y el litigio no es personal, porque imagínense que yo lo tome personal y pierdo mi primer caso, nunca más voy a coger un caso, nunca más voy a litigar, porque ya me traumó, porque me pobre mi defendido, y no, yo ahorita es como les digo, es una puesta en escena. Entonces, yo ahorita soy abogado de ese cliente, voy a procurar que ese caso salga bien en derecho. Se acabó la audiencia y hasta ahí llegó, se acabó el caso y llegó. No somos amigos, no. Igual el perito, es como, usted va a intervenir en esta parte y listo, a usted no le va a importar si salió condenado o salió libre. Karina. Doc, perdón por interrumpirle, por favor, No se solamente para preocupe. indicarles que ya está el link para que puedan dar respuesta, una respuesta corta igual indicando su área de experticia y una respuesta corta de cuál es su problema o el tip que usted necesita o encuentra alguna dificultad al momento de defender su informe pericial. Igual la encuesta, tener en cuenta que va a estar habilitada hasta las 2 de la tarde para de esta manera nosotros poder redactar y visualizar cada una de las respuestas y poderle remitir a la doctora y el día de mañana poder continuar con estos tips. Gracias. Gracias, Karina. Sí, porfa, sería muy importante, como les digo, si bien mañana ya vamos a ver las estrategias tanto de los peritos, hoy quería dejarles plantear las estrategias que usamos como abogados, pero si me ayuda con esa información más sustancial, créanme que vamos a poder aprovechar de mejor manera las 2 horas de mañana. Entonces, lo que les decía es eso, es como, si se dan cuenta, el conflicto es
es personal, es como el abogado intentando lucirse o intentando ponerles nerviosos, sobre todo cuando es su primer peritaje o cuando buscan esta desacreditación a nivel personal o a nivel de formación académica. Eso, como les decía ayer, las primeras preguntas son clave para que ustedes puedan identificar qué tan fuerte es la línea de estrategia de ese abogado. Porque si yo tengo una línea sólida, fuerte, y usted ya me expuso su trayectoria profesional, porque normalmente el abogado o la parte que los solicita, normalmente se encarga de acreditar su experiencia profesional ante el juez. Entonces, si yo ya escuché, yo no voy a buscar esa acreditarle, yo voy a aprovechar mi tiempo para tener la información que yo quiero. Y no quiero esa información personal. No me importa si usted hace 5 años, no sé, no sé, estaba estudiando alguna otra materia o haciendo lo que usted guste. A mí no me va a importar eso. Yo sabré aprovechar incluso la información que usted le dio al abogado que lo solicitó. Hasta esa información me gustaría aprovechar para que usted me aclare algún punto que ese abogado no vio y yo sí vi y que me puede servir. Entonces, cuando empezamos a ver esas preguntas en donde nos empiezan a secretar de cuántos títulos tiene y en qué universidad, y esos temas que uno dice como, ¿qué? No vine para eso, ya le dice mucho de la línea, qué tan sólida es la línea del abogado y también la forma de litigar del abogado y también les puede dar si el abogado es, digamos, ya maneja esa estrategia, las preguntas del abogado que está haciendo el contraexamen y la actuación del juez o del fiscal que no objeta, ya le da una primera sentencia a el abogado que puede ser capaz de verla. Es decir, si no maneja un debido proceso, si no objeta, cuando es de objetar, si no mantiene el orden, listo, o sea, este man ya falló en mi contra. Insisto, no es un tema de que en serio mi teoría fue débil o de que su informe pericial, puede que sí, no lo sé, pero no es que fue erróneo, sino que ya entendí que las partes de aquí no entienden para qué está el peritaje, para qué estamos todos, sino como mientras yo logre demostrar que usted se alocó o que usted dejó, como que le ataque a nivel personal, ok, no me importa si usted es buen médico o no, ya, usted ya se enojó, Y es como no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y como les decía, es un tema compartido a nivel de la región. Entonces, eso debería llamarnos más la atención porque Eliana Vázquez, algo que nos quieras compartir, que estaba chistoso. No, ahora me activa el micrófono Eliana. Y nos cuenta de dónde es perito y en qué rama es también perito. Eliana Vázquez, si no, no voy a continuar con la capacitación. Porque esa sería la cuarta, que tengo un participante así. Entonces, de Eliana Vázquez voy a pedirle muy gentilmente que nos cuente en qué rama es perito, qué hace, qué falencia ha encontrado. Karina, tú que estás de host, tal vez puedes solicitar a Eliana que active el micrófono, por favor. Sí, le estoy solicitando que reactive el audio. Gracias. Sí, yo sé que cogí porque le voy a brindar el... Eliana Vázquez, en serio, y mil disculpas con el resto, pero todos han sido testigos de que es el cuarto participante. Y sí, no voy a continuar. Y para mañana sí pediría a Karina que por favor, si nos ayudas con mañana, si no, igual con anfitrión, porque yo no puedo limitarles o quitarles este tiempo al resto de participantes por estas faltas de respeto. Entonces, como les decía, se salvaron de que no esté de anfitrión porque yo sí voy eliminando y no es por un tema de maldad o algo así, sino que es por un tema de respeto sobre todo con ustedes, con el resto de participantes, ¿no? Si a ellos no les nace este tema de tener respeto, pues yo sí voy a procurar. Entonces, Eliana Vázquez, por favor,
voy a hacer un último pedido, si no, Karina, creo que hasta aquí llegaríamos a la sesión de hoy. Elena Vázquez, si nos cuentas en qué área eres perito, dónde eres y qué falencias has encontrado o qué debilidad, qué reto has encontrado en el ejercicio de tus peritajes. Buenos días, no sé si me escuchan. Sí, ¿sí estás activando tu cámara también, por favor? A ver, espérenme un momento, me esperan un momento, voy a ponerme los audífonos porque no les escucho. Buenos días, no sé si me escuchan. Sí, sí, te escuchamos. Sí, ya. Bueno, yo soy perito en informática forense. Lo que he visto es, por ejemplo, en mi área, que, por ejemplo, los abogados, o sea, como que lo minimizan a uno, porque, por ejemplo, preguntan así como que si es que tienen estudios de tercer o cuarto nivel, entonces tal vez muchos no lo tienen. Bueno, en mi caso sí, y por ejemplo, a veces como que se quieren aprovechar de eso para hacernos quedar mal, digámoslo así. Eso, y también, si bien es cierto, no saben mucho del tema, como que quieren sorprendernos, qué sé yo, preguntándonos la metodología, cosas básicas, pero yo diría tal vez en esa parte de la educación, que les he visto que tienen como que más énfasis de que tal vez no tienen un título de tercer o cuarto nivel. De ahí en las pericias, como nosotros, bueno, en mi caso, soy más especializada en la extracción de información de teléfonos celulares, o sea, no es tanta ciencia, por decirlo así, pero más en ese sentido. Listo, gracias. Felipe. Sí, bueno, en relación a a las dificultades y quizás para aportar un poco a una intervención anterior, me parece de un coronel de Perú, es que efectivamente por lo menos en lo que yo he alcanzado a vivir y a sufrir a veces en los juicios orales, respecto a la experiencia a la idoneidad del perito, ¿ya? Tiene que ver con los estudios, ¿ya? Y algo hablaba los colegas de Perú respecto a la creación de estas carreras de criminalística para validar universitariamente su conocimiento, ¿sí? Por otro lado, la experiencia, ¿ya? Justamente que no deja de ser relevante, sobre todo probablemente coincidirán conmigo, en especial los peritos que trabajan en el área de criminalística, en el sitio del suceso, ¿ya? Pero usted que trabaja también en litigación en la Corte Interamericana, se requiere una experiencia para pararse justamente en esa corte. No es una corte similar a las que tenemos localmente en cada una de las ciudades, ¿ya? Entonces, justamente la, los títulos universitarios, llamémosle así, ¿ya? La experiencia, pero creo yo que hay un tercer elemento en lo que puede ayudar mucho el servicio al que estamos suscritos o donde trabajamos, que son los protocolos, ¿sí? En definitiva, es establecer protocolos de trabajo nacionales, que probablemente se vinculen con protocolos de trabajo internacionales, validados, qué sé yo, en general, que es lo que se hace o se ha tratado de hacer en diferentes áreas en el servicio médico legal en Chile. Entonces, cuando a uno le preguntan, bueno, ¿cómo llegó a ese resultado? Bueno, bajo esta metodología. ¿Y cómo llega a esa metodología? Sea en el área de salud mental, sea en el área de tanatología, de delitos sexuales, de derechos humanos. Bueno, en derechos humanos, ya hablando de eso, bueno, apliqué el protocolo de Estambul. Perfecto. Y el protocolo de Estambul es un elemento conocido nacional e internacionalmente para la evaluación de víctimas de violencia institucional, ¿sí? Entonces, eso ya le da un respaldo independientemente de la experiencia e independientemente de los títulos universitarios que ostenten, ¿ya? Que es un trabajo que pueden fomentar los mismos peritos, ¿ah? Y eso es importante, los mismos peritos pueden generar
reunirse y establecer esos protocolos y después validarlos internamente, qué sé yo, y después ya con respaldo de la institución, Ministerio de Justicia o quien quiera que los pueda respaldar. Eso. Exacto, sí, gracias Felipe, gracias. Ahí me dejó justo este tema que les mencionaba, como uno como funcionario público, también como parte del proceso, no como parte procesal, pero sí como parte interviniente de él, está ese tema de tener esta participación externa de decir, miren, hay estas falencias. Al final del día ustedes no son enemigos de nadie, ustedes son como les digo el tercero independiente, y si ustedes como tercero independiente pueden ver estos errores o estas debilidades, me llama mucho la atención y me parece muy bueno y adecuado este tema que menciona Felipe, como esta de instituirse entre peritos o como de acreditar algunos instrumentos, porque es lo que yo les decía hace un momento, como yo puedo tener solo título de tercer nivel, pero 10 años haciendo derechos humanos, versus alguien que tenga, no sé, un año y 2 títulos. Créanme que voy a ganarle muchísimo, porque, la práctica es otra. Entonces, sí, como les digo, yo igual, es que en serio yo me reía con el equipo que tuve presencial porque yo les decía como, este profesor, este doctor, este abogado que hace estas preguntas y en un tono que los acorralan y les hace salir de sus casillas, fue mi profesor. Y yo decía, él efectivamente tiene como 4 o 5, tiene ya hasta un doctorado y todo, y es como, aún así te ganaría hacer las preguntas, más o menos, porque es de entender todo este contexto y claro, porque va más allá de un tema de título, sino la práctica. Y sobre todo entender la práctica de manera integral. No es que yo porque soy abogada en derecho penal, sino entender qué hay en medio de un proceso. Entender que hay derechos, no de que yo voy a quedar como la mejor abogada o que me van a pagar tanto. Entender qué hay de por medio, derechos, y que mi peritaje puede ayudar a esclarecer este hecho. No sé a quién le convenga, pero puede ayudar a esclarecer este hecho y al juez le va a permitir llegar a una convicción más sustentada o va a permitir entender el caso de manera integral. A ver, ahí sí escucho a Juan, Joyce y Raúl y voy haciendo un cierre con unos elementos para empezar mañana. Bueno, estimado doctora, lo que le quería mencionar era referente a de que cuando yo inicié a trabajar en lo que es la justicia, en las audiencias, en la parte de la defensa técnica, siempre me consultaba en el tiempo que tenía laborando como perito. Pues siempre, me acuerdo que en mi primera audiencia fue decirle, tengo 2 semanas como perito. Entonces, cuando yo dije eso, el abogado de la defensa técnica, cada vez que me hacía una pregunta, siempre me hacía referencia. Y dígame, ¿por qué llegó a esta conclusión en base a esto en sus 2 semanas de experiencia como perito? Y yo siempre le respondía. Y ante esto, lo que hizo parte de la fiscalía simplemente fue validar al que no tenía experiencia, pero sí tenía mucho conocimiento, ya que yo tenía lo que era una tecnología, un título de tercer nivel, también tenía cursos, seminarios, talleres. Entonces, eso de ahí era suplido al no tener experiencia. Ya en la actualidad, bueno, sucede, también tengo la experiencia. ¿Ya? Entonces, eso no me da, doctor. Gracias. Mientras le escuchaba a Juan, pensaba en este punto estoy creyendo que el único tip que les tengo que dar es que su proceso cuente con un abogado, con un buen abogado, más o menos, porque, es como si se dan cuenta, en serio, todos los caminos nos llevan a la parte jurídica. Joyce. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí. Ya, sí, quería un poco agarrarme, lo había mencionado Jimena en el chat. Yo soy arqueóloga forense del Servicio Médico Legal en Chile. Trabajamos en conjunto con los antropólogos físicos, bueno, y otros profesionales. Y pasa mucho cuando vamos a juicios orales que los abogados que no tienen por qué ceder de otra manera, son muy ignorantes en las temáticas que nosotros trabajamos.
y hace la verdad gran diferencia cuando tenemos un fiscal que se prepara antes, que hace las preguntas adecuadas, que te dice ya, ok, usted puso tal y tal cual cosa en su informe y eso por qué es relevante o cómo le parece a usted mejor que yo le pregunte de esto en la audiencia para que usted lo pueda explicar mejor, porque a mí me ha ocurrido, claro, que es muy cómodo cuando vas a una audiencia y el abogado defensor no sabe nada, no te pregunta nada y tú te das cuenta que habían cosas en ese juicio con los que pudo haber votado todas las pericias que se estaban haciendo. O sea, hace unos años atrás hubo uno en el que me tocó participar, no era un área mía, pero estaban inculpando a una persona de participar en el crimen, que efectivamente esta persona participó, pero por ejemplo el umbral el porcentaje genético con el cual se le ponía en la escena del crimen era muy bajo. No era suficiente como para identificarlo a él como haber estado presente. Y el perito genetista se lo trataba de explicar a la fiscal y la fiscal como que pasaba esto por alto. Y yo estaba súper nerviosa porque decía, realmente si el abogado defensor se prepara y se asesora con un perito genetista, destruye esto. Entonces, claro, uno muchas veces le prepara con el fiscal tanto te prepara a ti como en el tipo de preguntas que te pueden tocar, cómo responderlas de mejor manera, pero también uno esperaría que los fiscales estén abiertos a que uno les cuente qué es lo que estás diciendo y cuál es el alcance de lo que estás diciendo. Por ejemplo, si yo veo prendas con las arqueólogas en el servicio médico legal, vemos prendas, y yo te digo que este orificio, claro, si veas uno, puede ser un enganche, pero si estás viendo tres de las mismas características, es que no es coincidencia, no son enganches. Hubo algo que penetró esa prenda de esa forma y tiene esas medidas y todo. Estamos hablando de un patrón y es probablemente un elemento penetrante o algo así que pudo haber ocasionado la muerte de la víctima. Entonces, es el alcance de lo que tú le estás diciendo y uno esperaría que ese fiscal también se prepare, tome esa información que se le esté dando el perito del área que se le esté dando, entienda cuáles son los alcances y te haga las preguntas necesarias. Como tú dijiste, hay abogados y abogados y deberían estar trabajando por el debido proceso. En ese caso en particular que yo hablaba de las dificultades con el peritaje genético, o sea, en estricto rigor, se estaba inculpando a una persona en base a información genética, pero nunca se le explicó al juez que esa información genética en realidad exculpaba al acusado más que condenarlo. ¿Entiende? Entonces, también es como el uso de la información que uno está dando y cómo hacerlo de manera adecuada, obviamente ética, pero adecuada, y que ese fiscal te haga las preguntas adecuadas, que a la vez si te hacen las preguntas correctas, el fiscal que te llamó, que te citó a declarar, también te protege de un ataque de un defensor como el que tú estabas diciendo, que se preocupe de escarbar, hacerte salir de tus casillas o debilitarte como perito porque te logró hacer enojar. O sea, si te hacen las preguntas correctas, si el fiscal te hace las preguntas correctas, no deberían quedar muchos espacios a que después te vengan a menoscabar por otros lados. Creo que eso es algo como importante que nos estamos fijando tanto, igual harto en nuestra educación como peritos, pero también los fiscales deberían preocuparse harto de hacer las preguntas correctas. Sí, Eso. sí, totalmente. Estoy tomando nota de todo lo que me mencionan y me alegra me alegra haber hecho que ustedes respondan este tema de la pericia, porque así me lograron señalar como que todas las debilidades hoy y no mañana. Entonces, me alegra que haya surgido todas estas exposiciones hoy a tiempo para poder mañana abordarlas de manera correcta. Escucho al doctor Raúl. Buenos días. Un saludo desde la provincia del Oro, en la frontera Ecuador-Perú, en la ciudad de Huaquillas. Laboro para la Fiscalía como perito médico legal. Miren, yo creo que una de las falencias que mayormente vemos dentro de estos casos es la falta de comunicación que debemos tener con el fiscal que sigue la causa. ¿Por qué? Porque ellos en ocasiones ni revisan los informes, las pericias, y solamente van en el momento del
de la audiencia y hacen preguntas que no van a fortalecer su caso. Entonces, es la falta de comunicación para nosotros aclararles alguna situación que pueda favorecer a ellos dentro de la imparcialidad que debemos tener. Entonces, nosotros tenemos una preparación académica adecuada, tenemos Ujú. una capacitación adecuada. No debemos tener miedo a presentarnos en una audiencia, porque todos sabemos que para ser peritos aquí en el Ecuador debemos cumplir capacitaciones 1 o 2 veces al año. Y ahí nos enseñan cómo, solventar una pericia, estar tranquilos, Ujú. hacer actualización directa, darnos un tiempo y ir preparados sobre todo, pues. Nosotros sabemos que ahí no podemos leer los informes, pero sí podemos sacar unos resúmenes anteriores para ir a solventar lo que nosotros hemos hecho. Entonces, yo considero que los peritos debemos prepararnos más. Y como dijo usted, no es lo mismo uno que tenga 2 años que uno que tenga 10 años. El que tenga 10 años va a adquirir esta experiencia y tranquilamente va a pasar cualquier dificultad de estas. Soy un perito de más de 20 años en estas situaciones y veo que algunos se asustan porque tratan de darle de baja a su peritaje. Esa es la función de la defensa, darle de baja al peritaje. Al Entonces, peritaje, si nos, ajá, claro, esa es la defensa. ajá. Y nosotros no estamos preparados para eso. Podemos caer en muchas situaciones en la duda que les va a favorecer a ellos. Eso quería comentarle, querida Mireya. Gracias, doctor. Sí, efectivamente, el rol es ese, ajá, darse de baja el peritaje, eh, pero el peritaje, el informe pericial, no al perito por cuestiones personales o, ajá, como por un tema de títulos. El peritaje sí, váyanse con todo al peritaje, es justo lo que mencionaba Joyce. No están preparados en la materia, entonces, ¿qué les toca? Ir a atacar a la persona. Porque claro, el peritaje, ajá, digan lo que quieran del peritaje, pero ya el perito como que déjenlo más o menos. Pero efectivamente es eso. Y es justo lo que mencionaba también, esa falta de comunicación y falta de formación también de quienes les van a hacer las preguntas. Escucho a Lisette y ahí sí voy a ver cómo concluyo rapidito para no quitarles mucho tiempo. Hola, buenos días. Bueno, realmente lo que yo quería más bien preguntar no es directamente en el acto de la audiencia en la defensa del informe pericial, sino algo que me ha pasado mucho acá en Ecuador y que he trabajado en varias provincias y no sucede en todas las provincias, y es el hecho de que yo soy médico legista y es el hecho de cuando hay un caso flagrante, no he terminado la autopsia prácticamente y ya me están solicitando el informe pericial. Entiendo que el informe pericial es algo que lleva tiempo para elaborarse y además porque es algo que después no vas a poder rectificar, ya eso va a quedar en el expediente judicial y no tienes como decir, oh, me faltó tal cosa o aunque sea, se me fue una S de más. Entonces yo entiendo que además, si no es algo que sucede en todas las provincias, entonces es algo que no tiene por qué suceder, porque la justicia se supone se maneja de la misma manera y si un fiscal puede manejar su audiencia de flagrancia sin este documento, el otro también puede hacerlo. Entonces, yo más bien preguntaba si eso es una prueba documental que tiene que estar en la audiencia de flagrancia o eso es para la audiencia de juicio, porque realmente no es posible que yo salga de una autopsia y en 10 minutos tenga el informe pericial, cuando además tengo otra autopsia que hacer. O sea, no es lógico. Entonces, eso es algo que no sé cómo a nivel de fiscalía o del sistema judicial, creo que no se conoce o tal vez no tienen idea los abogados o los fiscales de cómo se ejecuta el informe pericial, todas las páginas que llevas, a pesar que ellos tienen el informe pericial en el expediente, se supone que lean que son 10 o 11 páginas o más, por lo menos de una autopsia, puede que otros sean más breves, ¿no? Y que depende del caso.
Porque en ocasiones un informe pericial puede terminarse a lo mejor en 1 hora o 2. Hay informes periciales que llevan mucho más tiempo que la propia autopsia y que te estás un día entero y no lo terminas. Y al otro día tienes que continuar con él. Entonces, eso es una problemática que por lo menos a mí me ha pasado bastante. Y que a esa hora me toca explicarle al fiscal que no le puedo entregar ese informe inmediatamente, pero me dice, no, en 2 horas tengo la audiencia de flagrancia. Lo siento, no está el documento. Entonces es algo que pienso que a nivel del sistema judicial debería como que manejarse entre los abogados o entre los fiscales para que conozcan y no soliciten algo que yo me imagino que en otros países a lo mejor no pasa de esta manera, porque incluso a mí en otros países no me ha pasado, pero puede constituir un problema, porque aún así, muchos peritos yo no lo puedo entregar, le entrego si quiero el fiscal la conclusión de causas de muerte o algo así, que sí las tengo después de la autopsia, pero no puedo entregarle toda esa El informe como descripción. tal. Pero hay peritos que sí lo hacen y a lo mejor están haciendo un informe pericial apurado y eso no debe ser. No Es aporta contraproducente, tampoco. la verdad, totalmente. Sí, así es. Bueno, Sí, bueno. muchísimas gracias, Lice. También me noté eso, porque sí, tenía ahorita como algunas ideas. La persona que está identificada como máster y cabeza en la mano, si es posible que tenga la pregunta para el día de mañana, o nos ponga en el chat y yo mañana empiezo con su pregunta, por favor, o con su intervención, porque ahorita ya les estoy quitando, tiempo a todos. Entonces, si nos puede poner en el chat, yo mañana empiezo con su intervención o con su pregunta, por favor. Listo, Javier Tasia Huesa de Criminalística Imbabura de Salvador. Entonces yo ya le Sí. envío un mensaje, por favor. Ya, sí, o si no, mañana empezamos con su intervención. Sí, ahí más bien para que se anote para que la tenga presente. Efectivamente, estoy de acuerdo con todas sus intervenciones, aun cuando todas estas deriven en que falta profesionalismo, sobre todo en la parte jurídica de jueces, abogados fiscales, del rol que desempeñemos. Estoy muy de acuerdo. Más bien ahorita voy a hablar con Karina porque me gustaría que el día de mañana, o sí, saber si es que entre los presentes está alguien, no sé, como con cargo directivo de Perú, Chile y Ecuador, porque se me ocurrió ahorita una propuesta por un lado y por el otro. Tomen nota de todo lo que me señalaron, insisto, fue oportuno. Sin querer, miren, hacer la pregunta para que salga a flote todas estas falencias, estos retos. Y me voy a quedar, mañana empiezo sobre todo con el de Lisette, que era más pregunta. Voy a empezar con este y por favor que todos puedan responder el formulario para, insisto, para mañana aprovechar esas 2 horas de manera sustancial, de manera directa y como a cada uno de los contextos de complejidad, sin perjuicio de que podamos abordar otras de manera general. Pero hay solo mencionarles este tema de el deber ser, es que el juez, el fiscal o el abogado, o al menos la parte que les está solicitando, haga esta investigación o exista esta preparación bilateral, así como ellos le dicen, verá, ¿qué es una audiencia? Esto, o sea, también pueden decirle, verá, ¿qué es un peritaje? Más o menos, ¿no? Se esperaría también que la contraparte en esa parte del litigio estratégico haga esa investigación. Pero, y sobre todo, ¿qué es lo que pasa en la realidad jurídica ecuatoriana? ¿Qué es lo que busca qué es lo que prefiere hacer el abogado para ahorrarse esa investigación? Desacreditar a la persona, buscar rápido en Facebook algo con lo que le puede atacar y listo. Y eso no solo no es un adecuado ejercicio de la carrera de la profesión, sino es todo el sistema de justicia que falla, porque entonces el juez es el llamado a determinar una sanción de que está litigando de mala fe, ¿no? Pero tampoco ocurre eso. Entonces, cada vez somos, no voy a decir somos porque en realidad no lo soy, pero cada vez el sistema judicial es más vago y no se da cuenta en serio lo que pone en riesgo. Que no es el tema de que voy a perder mi dinero, no, que me va a pagar, no. El tema son qué hay de por medio que está en juego. Entonces, sí me queda, digamos, me llama mucho la atención que todos los caminos nos lleven al derecho, pero en todo caso es bueno, porque ya les digo, que tengo ahorita como una idea, más allá de la información que les voy a dar mañana, una idea que se me ocurrió ahorita, y por eso quisiera como que ver si es que hay directores de Chile y de Perú, independientemente de la región en que sean o de la provincia que sean, si es que hay personal directivo, me gustaría saberlo mañana para poder un poco plantearles una propuesta. Pero tomé información de todo lo que mencionaron, estoy de acuerdo y mañana entonces empezamos de manera directa con todas estas
falencias, con todos estos retos y con la pregunta de Lisette. Les agradezco nuevamente por la gran participación del día de hoy. Karina, te devuelvo el micrófono, no sin antes mencionar, y aunque no debería hacerlo, solo mencionarles al resto de participantes, a quienes no he escuchado todavía, que estoy segura que están aquí de manera voluntaria, porque, exacto, quieren tips, quieren, no sé, aprender o algo más. Entonces me parece que no tendría que estar yo llamando 1, 2, 3 veces para que alguien tenga control de su micrófono o para darnos cuenta de que, dejar conectado un teléfono a una computadora es muy sencillo. Eso, Karina, y con el resto nos vemos mañana, y les agradezco nuevamente por todos sus aportes. Eso en serio me va a permitir mañana aprovechar las 2 horas de mejor manera. Gracias. Muchas gracias, doctora, por la intervención del día de hoy. Por favor, referente a los objetivos del día de hoy en la capacitación, se tomará en cuenta para el personal, sobre todo de medicina legal y ciencias forenses. Sabemos que en la mayoría de sus casos no tienen sus equipos tanto audio como video. Y en el caso que se realice una pregunta, por favor, responderla por el chat. Para el caso del personal policial, en el caso de que no exista alguna respuesta, se dará de conocer de manera oficial la inasistencia o la presencia sin respuesta a las actividades de manera oficial. Por favor, también recordarles que deben llenar el formulario que se encuentra en la caja de chat. Ya tenemos más del 50% de las respuestas. Recordarles que eso va a estar habilitado hasta las 14 horas para de esta manera nosotros poder segregar las respuestas y poderlas remitir a la doctora, y de esta manera el día de mañana podamos continuar resolviendo las inquietudes que tienen. Sin más, en unos minutos estará igual subida la charla del día de hoy para que en el caso de aquellas personas que me indicaron que ingresaron tarde lo puedan revisar desde el inicio, y que tengan un excelente día. Nos vemos mañana por el mismo enlace a las 8 de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día con todos.